Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante este famoso relato, esta muy mítica parábola del buen samaritano. Una parábola que da para muchas reflexiones hermosas, pero como muchas veces yo he apuntado en otras reflexiones del Evangelio a tu alcance, también aquellos que escuchan las homilías dominicales también en algunas ocasiones lo he repetido, y es que a veces parece que muchas parábolas, muchas de las enseñanzas de Jesús, nos gusta simplemente escucharla, nos gusta ponerla simplemente como un mensaje bonito, pero a la hora de ponerla en práctica nos cuesta bastante y a veces somos roñosos y hasta un tanto exigentes y a veces infieles a la palabra de Dios. Y la enseñanza precisamente de este evangelio es una de esas tantas, porque el Señor, al verse preguntado por este maestro de la ley sobre cómo conseguir la vida eterna, es interesante cómo el Señor le responde a través de un cuestionamiento. ¿Qué lees en ella? ¿Qué es lo que está escrito en la ley de Dios? Y le da el doble mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Y es algo que el Señor lo sabe. Y entonces simplemente le dice: anda y haz tú lo mismo. Y el doctor de la ley, dice el evangelista, que para justificarse, como para querer recalcar más alguna pregunta y sacarle más a Jesús para ponerlo a prueba, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Porque obviamente la última parte, nosotros conocemos la primera parte de este doble mandamiento: amarás al Señor tu Dios, y lo sabemos quién es Dios, sabemos cuál es nuestro Dios. Pero mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Es la pregunta del doctor de la ley. Y Jesús utiliza aquí la parábola del buen samaritano. Y al final la pregunta es: ¿quién te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él. El prójimo es aquel a quien yo tengo al lado y que es destinatario de mis buenas acciones, de mis obras de caridad, de la ayuda que yo puedo dar. Al final el Señor nos llama a que todos nos debemos de saber convertir en prójimos. Y es importante esto porque a la hora de ejemplificar y de vivir esto nos cuesta. Porque en una otra ocasión el Señor nos dirá varias veces que, y en una crítica también a los fariseos, que nosotros muchas veces terminamos haciendo favores y cosas buenas a la gente que me agrada, a la gente que me puede devolver el favor, a la gente que me va a recompensar. Y Jesús dice: no, hay que hacerlo también con tu enemigo, con aquel que no te llevas bien, con aquel con el cual tienes algo. También con ese tú debes de ser prójimo. Y eso es lo más hermoso, queridos hermanos. Es lo más hermoso como
El Señor nos llama a que debemos de ser caritativos y auxiliar a cualquier persona que tengamos cerca de nosotros. Y no ser como estos personajes que Él puso, el sacerdote y el levita, que pasaron de largo, sino hay que seguir adelante, pero junto con mi prójimo. No seguir adelante solo, sino ir junto a mi prójimo y buscar ayudarle, buscar asistir a esa persona que está necesitada. Y ese es el mandamiento que el Señor nos da a través del ejemplo del buen samaritano. Hacer un buen samaritano que implica ayudar a todo aquel que necesita de mi ayuda. No solo al que a mí me conviene, no solo al que yo desee, sino a todos. Y procurar siempre ayudar. Por mucho que nosotros vayamos apresurados, por mucho que nosotros vayamos, como por ejemplo en el caso del sacerdote que iba a ofrecer la ofrenda al templo de Jerusalén. O el levita que iba a prestar su servicio en el templo de Jerusalén. Para todo hay tiempo, hermanos, y muchas veces para practicar la caridad con nuestros hermanos hay que darle también su tiempo. Y a veces nosotros podemos decir, no le voy a ayudar a fulano porque voy ahorita a rezar el rosario. De nada sirve que nosotros recemos el rosario si no va acompañado de buenas obras. Esa oración se vuelve una oración hipócrita cuando nosotros no somos capaces de amar a nuestros hermanos. Como decía San Francisco de Sales, muchas veces tenemos que dejar a Dios por Dios. Es decir, a veces podemos faltar a una oración, podemos dejar de hacer oración, podemos dejar de participar en una asamblea, si eso nos ayuda a ayudar al prójimo que tanto nos necesita y en donde está Cristo.